La paz de Dios esté contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Fray Lalo a nombre de los tres frailecillos y nos encontramos ya dentro del quinto día de estas ferias del tiempo de Adviento, ferias mayores del tiempo de Adviento. Y en este día el Evangelio nos presenta el episodio de la visitación, cuando María, después de haber recibido el anuncio del ángel, que fue el Evangelio que escuchábamos el día de ayer, pues se encamina presurosa hacia la ciudad de Judea donde se encuentra su prima Isabel. Este Evangelio, pues, de manera muy concreta y muy particular, nos hace mirar a la que ha sido y será dichosa por creer, por haber creído. ¿Qué nos puede enseñar o a qué nos invita este Evangelio? Pues considero que de una manera muy particular vemos en María actitudes que reflejan el encuentro con Dios. De tal manera que si nosotros queremos evaluar cómo está nuestro encuentro con Dios, pero sobre todo en los frutos que produce, pues es interesante hacerlo a la luz de este Evangelio. Y quisiera partir con un principio. Quien conoce a Jesús no puede ser él mismo. Alguien que se deje encontrar por Jesús, su vida no puede seguir siendo la misma que cuando no lo conocía. María, como hemos visto, una vez que recibe el saludo del ángel Gabriel y que acepta ser la madre del Salvador, nos dice el Evangelio el día de hoy, que se encaminó presurosa para ir a visitar a su prima Isabel, la cual también está embarazada. Y esto lo primero que nos enseña es precisamente que cuando Dios actúa en la vida de una persona, esta persona sale de sí mismo, imita a Dios, no se queda ensimismado, no se queda para sí mismo, sino que siempre sale de sí para entregarse a los demás. Y es interesante ver, pues, hasta dónde llega la humildad de María, porque, pues, tal vez cualquier otra persona pudo haber pensado, soy la madre de Dios, ¿qué necesidad tengo yo de ir a visitar a alguien o ayudar a alguien? Al contrario, que vengan conmigo, ¿no? María no se hace soberbia, no se hace egoísta, sino que todo lo contrario. Jesús ya está en ella y Jesús comienza a obrar en ella, a pesar de que pues apenas esté pues pequeño, es apenas alguien muy pequeño en su corazón, en su vida, en sus entrañas, y ya desde ahí comienza a actuar haciendo grandes maravillas. De tal manera pues que una persona que tiene un encuentro con Dios, un verdadero encuentro con Dios, no se va a quedar encerrado o encerrada en sí mismo. Siempre va a salir de sí para ir al encuentro de aquel que le necesita, de aquel a quien él puede o ella puede ayudar. Un segundo punto que podemos ver es cómo cuando María se acerca a Isabel y la saluda, nos dice el Evangelio que ella se llena del Espíritu Santo y la criatura que llevaba en su seno, que es Juan el Bautista, salta de gozo. No sabemos cuáles hayan sido las palabras que María dijo a Isabel. El Evangelio no las registró, solamente nos dice que saludó a Isabel. Pero no importa realmente cuáles hayan sido las palabras. Lo que importa es que María comunica a Dios con su vida, con sus palabras. María transmite esa paz, esa dicha, esa alegría, ese gozo que solamente Dios puede transmitir, que solamente Dios puede comunicar. Y esto nos hace preguntarnos también a todos y cada uno de nosotros si fruto de nuestro encuentro y de nuestra relación con Dios, nosotros también podemos comunicar a Dios. O dicho de otra forma, ¿qué es lo que perciben, qué es lo que ven otros en nosotros cuando nos acercamos, cuando hablamos? Transmitimos esa paz, esa alegría, ese gozo, esa tranquilidad que proviene de Dios, o por el contrario, comunicamos desdicha, muerte, tristeza, envidias, entre otras tantas cosas que pues pondrían en cuestión nuestro encuentro con Dios. María comunica a Dios con su vida, con sus obras, con sus palabras. Un tercer punto vendría a ser
cómo precisamente María encarna al Hijo de Dios. El Hijo de Dios que ha venido a ser pues el siervo de Dios, es aquel que sirve a la humanidad. Como él mismo nos lo dirá, yo no vine a ser servido, sino a servir. De tal manera que María es la primera que encarna esta enseñanza. Ella se pone a la disposición, al servicio de la humanidad. De tal manera que eso también nos deja una enseñanza muy interesante, en donde reflexionamos qué tanto encarnamos nosotros al Señor, su vida, sus enseñanzas, y qué tanto nosotros con nuestra vida lo damos a luz, principalmente en el servicio, en la entrega a los demás. Claro que para poder hacer esto, pues necesitamos un corazón compasivo. María poseyó también un corazón compasivo que le hizo cantar las maravillas de Dios, pero que también le hizo servir a los hijos de Dios, al igual que Jesús. De tal manera que, pues de manera muy particular, seguimos ahondando en esta temática. Cristo viene a nosotros, viene a nuestra vida, viene a encarnarse en nosotros, para que nosotros con nuestra vida pues lo demos a luz con nuestras obras. Pasamos ahora a la reflexión de la antífona propia de este día, 21 de diciembre, que clama a Jesús como «Oh Oriens», «Oh Sol, oh amanecer que naces de lo alto». Y dice así: «Oh Sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, Sol de justicia, ven a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte». Nuestra quinta invocación a Jesús dentro de este septenario de las ferias mayores de Adviento nos hace llamarle y reconocerle como «Oh Oriens», «Oh Sol, oh amanecer, que naces de lo alto». Cristo es invocado como esa luz que hace nacer el nuevo día con su encarnación y cuyo nacimiento ha sido para la humanidad precisamente esa luz, ese nuevo día que ha traído la salvación de Dios. Es importante señalar que dentro de la palabra de Dios existe una relación muy estrecha entre la presencia de Dios y la luz. Podemos decir que es una manifestación habitual en donde se reconoce cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo interviene. De tal manera que es esa luz, el esplendor de su gloria, la que va a comunicar su gracia, la que va a comunicar su salvación. E incluso también, como la misma palabra de Dios nos lo presentará en más de alguna ocasión, es la luz de Dios la que nos salva de la oscuridad, la que nos salva de la ceguera. Ya lo dirá el Salmo: «El Señor es mi luz y mi salvación». Y son precisamente los que tienen al Señor por su luz, por su salvación, los que son considerados justos, los que esperan que un día la luz del Señor resplandezca en su totalidad. Jesús es ese resplandor de la gloria del Señor. Él es la imagen perfecta de su ser. Él es la vida de los hombres. Él es la luz del mundo, como Él mismo se ha proclamado. Y Él ha venido a nosotros para iluminar nuestras vidas con su palabra y con sus obras, para que nosotros ya no andemos más en las tinieblas, en el error. Él es quien ha vencido la oscuridad y la muerte, y sobre todo la oscuridad del sepulcro. Con Él comenzó a brillar la luz de la esperanza para los que creen y viven en Él. Es por eso que la Iglesia reconoce en el nacimiento de Cristo el término del anochecer de nuestras vidas, las cuales pues se abren a un nuevo amanecer, y es gracias al misterio de la encarnación de Cristo, que es el sol que nace de lo alto, que esto es posible. Es así pues que con esta antífona le pedimos a Cristo que ilumine a los que están sumergidos en la oscuridad y en la sombra de muerte. Por eso invocamos a Cristo como «Oh Oriens», pidiendo sobre todo también estar orientados, pues nos encontramos siempre descarriados o siempre con la posibilidad de pues no ir por el camino correcto. De ahí que le pidamos a Él que nos oriente, que nos ilumine y que por la luz de la fe, el Evangelio, que es luz para nosotros, sea también la fuerza salvadora de Dios. Es interesante dar un siguiente paso en donde vemos cómo la Iglesia y la vida de los fieles también es irradiación de esa luz divina
ya que como Jesús mismo nos ha dicho, somos luz del mundo. Y para el mundo, porque si Cristo ha venido a iluminar la vida humana, los creyentes, la iglesia, tienen también ahora la misión, si lo podemos llamar así, el continuar con esta iluminación hacia los demás. Por eso somos luz del mundo y para el mundo. Nosotros, pues, por pura gracia y misericordia de Dios, somos llamados por Él a ser cada día ese fulgor del sol que nace de lo alto, para que con nuestra vida, con nuestras obras, hagamos presente la luz de Cristo y vayamos junto con Él disipando todas las tinieblas y las sombras que van opacando, oscureciendo a la humanidad. En nosotros, pues, está esa capacidad de reflejar y de hacer brillar con nuestras vidas la luz de Cristo. Es por eso que nuestra vida está llamada a ser siempre esa antorcha que irradia la luz de Cristo, mediante el amor, mediante la misericordia, y también para que con nuestra vida, con nuestra luz, se fortalezcan los débiles en medio de la oscuridad de su pecado y sobre todo llamados a dejarse inflamar por la luz y por el amor de Dios. Es así, hermanos y hermanas, que hoy clamamos a Jesús como el sol que nace de lo alto, y llenos de confianza y esperanza le decimos: ven, oh Oriens, ven, oh Jesús, sol divino, ven y arráncanos de la noche eterna, ven, luz inextinguible, ven e ilumínanos, ven y sácanos de las tinieblas y de la sombra de muerte, líbranos. Ven, tú que con la claridad de tu luz disipas nuestros malos pensamientos. Ven, tú que con el esplendor de tu gloria penetras e iluminas los corazones, librándolos de las tinieblas. Ven, sol de justicia, e inclínanos amorosamente a tu voluntad. Ven, y con tu palabra y con tus obras, enséñanos a ser luz para nuestros hermanos. Ven, y haz brillar en nosotros tu luz y tu verdad. Ven, e ilumínanos con la esperanza de la vida futura. Ven, y enciéndenos en el fuego de tu amor. Ven, y no tardes más. Ven, que te esperamos. Pues bien, hermanos y hermanas, damos por terminada nuestra meditación de este día, tanto del Evangelio como de la antífona propia. Les sigo agradeciendo que nos acompañen en este caminar y los sigo invitando a que nos encontremos en los próximos días. Paz y bien, y que Dios les bendiga.